Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hola gente, ¿qué tal? Una pequeña introducción para el cambio de idioma del CropWatt, como lo estoy mostrando ahora. Ok, módulo clima. Es el primer módulo que vamos a estudiar con respecto al uso de este software. Estos softwares seleccionados aquí en la pantalla entonces son los que vamos a utilizar, en su mayoría, ¿no? El abro no va a ser casi necesario. Va a ser muy necesario el PDF de la FAO, que es de 322 páginas, que se llama Evapotranspiración del cultivo. Todos los documentos que estoy seleccionando, que voy a presentar ahora, van a estar en el link de la descripción del video. Entonces ustedes tan solo lo descargan, ahí va a estar todo en un archivo zip. O también este documento lo pueden encontrar en la página web como se muestra. Entonces validan que tenga 322 páginas, porque también he encontrado de pocas, de algunos capítulos nada más. Entonces este Excel, que va a ser de mucha ayuda, yo ya hice una simulación anteriormente, entonces lo que vamos a tratar de hacer es replicar esto. Este Excel de aquí va a ser nuestra guía, ¿sí? Cualquier tipo de estudio que ustedes estén haciendo, también les puede ayudar este Excel. Bueno, también para la ubicación, la zona de estudio, que es muy importante, la latitud de -16 y longitud de -71, entonces va a ser en la zona de Arequipa, en Perú. Lo vamos a sacar entonces lo que viene a ser los datos meteorológicos del ClimWatt. Primero seleccionamos, entonces automáticamente se les abre esta pestaña, bueno, está en el software, y le ponemos display. Ok, aquí elegimos, entonces nosotros podemos seleccionar con el mouse en la parte izquierda, pero nosotros vamos a buscarlo por la latitud que se acerque más a la zona de estudio, que es justo esta de -71 y -16 en Arequipa. Esa es la que más se acerca al estudio, depende de ustedes en qué región van a trabajar. Y también hay diferentes datos meteorológicos, no necesariamente esta de acá, el ClimWatt. Nosotros vamos a usar el ClimWatt. Entonces, para guardarlo, una vez seleccionado, lo exportamos y buscamos la carpeta, ¿no?, en la que le queremos guardar. Entonces es un poco complicado acá, tienes que tener paciencia. Nosotros lo vamos a guardar en documentos 2 y en la parte de archivo en 0, ClimWatt. Aquí le dan a exportar y aquí le sale un mensaje de que se ha exportado, solo uno. Pueden exportarlo a todo, ¿no?, pero nosotros solo vamos a exportar uno. Ok, nosotros abrimos y aquí se exportan dos documentos, ¿no? Ok, esto nos va a servir entonces nosotros para empezar el módulo de clima en lo que viene a ser en el software CropWatt, y lo vamos a validar sus datos, lo vamos a comparar con diferentes métodos para hallar evapotranspiración. Hay muchos métodos, pero lo vamos a comparar con uno nada más. Ahora abrimos el software CropWatt y el primer módulo, que es ClimWatt de Eto. Aquí puedes llenarlo manualmente, pero nosotros lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir y vamos a buscar el archivo que nosotros hemos guardado de ClimWatt, que es lo que hemos obtenido en ClimWatt. Entonces, a ver, está en el 0, ClimWatt, Arequipa. Abrimos. Ok, y esto de aquí nos va a ayudar. Nosotros ya lo tenemos y lo vamos a tener que validar o comparar si ustedes desean, ¿no? El método que se ha usado acá es el método de la FAO, la fórmula. Entonces esa fórmula está en el PDF, ya lo he leído el PDF, la mayor parte. Entonces, por ejemplo, se puede también graficar diferentes tipos de gráficas. En la parte inferior, por ejemplo, ustedes pueden cambiar la gráfica y cambiar también las variables, entonces, que ustedes desean analizar con respecto a la evolución de tal parámetro con respecto al tiempo. Entonces
Esto está dividido en 12 meses y lo pueden validar de la manera que ustedes desean, ¿no? Nosotros lo vamos a cerrar. Ok, todos estos parámetros ustedes lo pueden exportar al Excel, ¿no? Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, y esto ya lo hemos copiado solo con imprimir pantalla, pero también podemos copiar el cuadro. Por ejemplo, a ver, en opciones, no, canción, ya, con clic derecho dice copiar tabla. Ustedes lo pueden colocar en español, pero yo lo he colocado por fines didácticos en inglés. Ok, entonces nosotros, por ejemplo, una vez copiado en la primera, pegamos control V y le sale los datos, pero también solo he copiado los datos. Podrían ustedes copiar con toda la parte superior, entonces esa es la parte de abajo. Sí, copiamos y por ejemplo pegamos y hay una diferencia con respecto a lo que viene a ser el anterior. En el anterior solo copiamos los datos. Estos datos de aquí, de esta manera se ha copiado para el cuadro que ahorita les estoy mostrando. La fórmula de la FAO está en la parte derecha. Sí, a ver. Entonces esto lo vamos a comparar nosotros con el otro método de Hargreaves o Hargreaves, lo como se pronuncia. Listo. Entonces hay un cuadro de interpolación. Esta es la fórmula con la cual se basa el método. A ver, voy a mejorar, acercarme un poco. Okay. Esta es la fórmula en la cual se basa el método. Tenemos entonces realizamos un cuadro en donde tenemos la temperatura mínima, la temperatura máxima, las diferencias de temperaturas y la radiación que se saca de la gráfica de la derecha mediante la latitud de tu trabajo, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos aquí. Esta es la latitud. Entonces trabajamos con esta latitud. Nosotros tenemos aquí este cuadro y lo interpolamos. Por ejemplo, menos 16.31 está entre menos 18 y menos 16. Interpolamos los datos y así de cada uno en lo que viene a ser para encontrar la radiación. Entonces en lo que viene a ser por meses, ¿no? En cada mes, en enero, febrero, marzo hasta diciembre, encontramos al menos esta columna, ¿no? Entonces la manera de interpolar ustedes lo pueden ver, la cual es más factible para ustedes, pero ahí hay una fórmula de interpolación. Una vez obtenido entonces la ETO por el método de Graves, entonces lo comparamos con el método de la FAO, ¿no? Y vemos que por el método de Hargreaves es un poco menor la ETO, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que confiar en la ETO hallada por la FAO, ya que en la ETO hallado por Hargreaves se basa por ejemplo de la tabla izquierda, que no es muy exacta, ¿no? Mientras que la FAO se basa específicamente en los datos meteorológicos de una estación. Aquí están los gráficos que he visto quizás conveniente en representarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, de lo que viene a ser la radiación, la velocidad entonces la ETO, por ejemplo, graficada. ¿Cómo nosotros lo sacamos el gráfico? Tan solo con la primera, ¿sí? Copiamos y pegamos. Si ustedes puse control C. Si ustedes desean, también la segunda opción también sirve, es válida. Les viene también con un poco más con más características, pero suficiente con esta. Entonces eso vendría a ser con respecto a lo que viene a ser el módulo del clima. Lo que nos falta ahora es guardarlo. Siempre eso sí lo tenemos que guardar. Lo vamos a poner en una carpeta en clima. Ya está con el nombre. Lo pongo guardar. Listo. Una vez hecho esto, lo cerramos. Si volvemos a querer, por ejemplo, volvemos a abrir, entonces sale vacío y tan solo lo tendríamos que abrir o citar. Buscamos el proyecto y lo abrimos.
A continuación, el módulo de precipitación. Entonces ya hicimos el módulo de clima y ahora faltaría el módulo de precipitación efectiva. Entonces para este módulo nosotros vamos a necesitar el otro documento que se ha descargado del ClimWatt. Entonces vamos a tener que citarlo. Vamos a abrir y buscamos nosotros donde hemos guardado los datos del ClimWatt que hemos descargado. Abrimos y automáticamente nos selecciona el único documento que lo puede leer por este módulo. Entonces, una vez hecho, nosotros tenemos que validar qué fórmula ha utilizado. Nosotros vamos a comparar tres fórmulas, ¿no? Lo que viene a ser, por ejemplo, el método de la FAO o el LUSDA también. A ver, tenemos la FAO, el método de fórmula empírica, lo que viene a ser el LUSDA. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el de la FAO y nos bota los siguientes datos. El de la fórmula empírica y nos bota los siguientes datos. Nosotros para cada uno, entonces he tenido que copiarlo, ¿no? Entonces lo copio y también el cuadro, este mismo cuadro se puede también copiar con clic derecho, como ya se lo había visto anteriormente. Entonces la precipitación se lo coloca, ¿no? Que es lo único que es invariable en los tres métodos. Y ya ahora encontramos la precipitación efectiva mediante la fórmula. Esta fórmula tiene una condicional. Hemos, por ejemplo, en este caso comparado de la manera mediante el Excel cómo el software CropWatt ha hallado estas precipitaciones. Entonces para cada uno, por ejemplo, está dividido entre 3. Eso dividido entre 3 no lo vamos a nosotros a tomar en cuenta, porque eso es para hallar en días. Por ejemplo, en el mes lo divide en 3. Entonces nosotros no usamos esa división entre 3, igual con la fórmula. Entonces vemos cómo se ha utilizado lo que viene a ser la condicional, la doble condicional. Por ejemplo, si en el primer método, en el método de la FAO, si es menor o igual que 70 o mayor que 70, se utilizan las siguientes fórmulas, ¿no? Entonces son dos fórmulas y así entonces podemos tan solo desglosar la fórmula hasta la parte inferior y así nos halla todas las precipitaciones efectivas, pero nos salen unos valores negativos. A estos valores negativos entonces tenemos que aplicar otra doble condicional. Si el valor es positivo, se queda como tal, y si el valor es negativo, que sea 0. Entonces, y así hemos validado lo que nos bota los datos del CropWatt. Entonces así es como el CropWatt ha trabajado. De la misma manera, entonces, para los otros, para la empírica y para el LUSDA, lo hemos comparado. Entonces es importante analizar cómo se ha obtenido estos valores. No solo es copiar y pegar los valores que te bota el software, sino entonces cómo se ha obtenido. Acá tenemos una gráfica de precipitación versus la precipitación efectiva que tiene. La precipitación efectiva tiene que ser menor, claro está. Entonces también en lo que viene a ser en la gráfica, por ejemplo, primero validamos que esté con el método de la FAO. Entonces podemos nosotros trabajar, copiar tan solo con la primera opción. La segunda opción te bota más características, pero nosotros con la primera. Ustedes pueden validar. Entonces, y así lo tenemos en el Excel. Son gráficas que, por así decirlo, te brinda, que corrobora que la precipitación efectiva sea menor que la precipitación total. Y eso tiene que ser correcto, ¿no? Tiene que ser de esa manera. Entonces lo guardamos ya en la carpeta creada de precipitación. Tan solo lo guardamos y eso sería todo por este módulo. Lo validamos, por ejemplo, validamos que esté correctamente. Por ejemplo, si nosotros volvimos a abrirlo, allí está el documento, ¿no? Ahora veremos el módulo de cultivo. Para el módulo de cultivo va a ser muy necesario entonces el PDF que les mencioné anteriormente. Vamos a tener que llenar todos estos espacios y no se llenan de cualquier manera. Hay criterios para eso, ¿no? Entonces este es el documento que les había mostrado al inicio.
vamos a tener que hacer mucho uso de él. Entonces ya hemos hecho el módulo de clima, el módulo de precipitación y ahora toca el módulo de cultivo. Para eso, para mostrarles, entonces no vamos a ir directamente al llenado en el CropWatt, sino vamos a tener que hacer un pequeño cuadro. Nosotros vamos a trabajar con dos productos, la cebolla seca y el ají páprica. Entonces este es el cuadro que nosotros tenemos que llenar. El mes de siembra, mes de diciembre para ambos, ¿sí? Y vamos a tener que trabajar, a ver, este pequeño cuadro de precipitación va a ser un poco necesario para nuestro caso. Sí, vamos a acercar un poco. Bueno, lo que les digo es que esto se tiene que llenar de una manera que sea en este cuadro, ¿no? De tal manera para tan solo copiar ya directamente al CropWatt. Entonces primero empezamos con los coeficientes KC, ¿sí? El coeficiente de cultivo. Entonces vamos a la página 158. Las páginas están en la parte superior del cuadro. Vamos a seleccionarlo. Ahora el páprica lo vamos a tomar como pimiento. Sí, entonces ¿cómo son los coeficientes de cultivo? El inicial va a ser 0.15. El medio va a ser 0.95. Cebolla seca, porque hay cebolla seca, verde y semilla. Para el final va a ser 0.65, como ya lo estamos viendo aquí. Ahora, para lo que viene a ser el páprica, que lo hemos tratado como pimiento, entonces vamos a tener 0.15 también aquí. Y para el medio, coeficiente medio, vendría a ser 1. Y para el final 0.80. Ok, ya llenamos entonces el KC. No lo vamos a llenar directamente entonces al software, porque primero vamos, como les dije, llenar este cuadro es importante. Ok, en la página 25 encontramos las etapas. Estas etapas son los días que necesita desde la siembra hasta la cosecha. Entonces vamos a la página 125 y aquí están, por ejemplo, cebolla seca. Si ustedes quieren ver otro producto, pueden ir leyéndolo y guiándose de las páginas que ya están mostradas aquí en el Excel. Cuando ustedes lean, por ejemplo, van a encontrar bastante información, aparte de la que ya les estoy mostrando. Entonces, tenemos la etapa inicial, de desarrollo, media y fin de temporada. El total es una fórmula de Excel, que es la suma de todo, ¿sí? Que nos tiene que votar similar, nos tiene que dar similar a lo que nos muestra el PDF, ¿no? A ver, aquí pierdo un poco la página 125. Por ejemplo, vemos inicial, desarrollo, medio y final. El total también está ahí, pero el total tenemos que validarlo según nosotros veamos. Por ejemplo, el inicial no necesariamente va a ser 15. Ustedes pueden colocar otro valor similar, por ejemplo 17. La cuestión es que el total tiene que ser la suma de eso, ¿no? Entonces, para la ají páprica también hacemos lo mismo. Por ejemplo, tan solo hay dos, ¿no? Uno en Europa y otra región de África. Nosotros tomamos la de Europa y Mediterráneo para lo que viene a ser para ambos productos, ¿no? Y ahora vamos a lo que viene a ser la profundidad radicular. Esta profundidad es, por ejemplo, en la inicial es en donde se siembra se coloca la semilla con respecto a la superficie, y la final es hasta donde llega a desarrollar la raíz, ¿no? Entonces tenemos nosotros ya datos dados aquí. Nosotros la inicial le vamos a dar de 0.05, o sea 5 centímetros, porque es a lo que mayormente se coloca una semilla. Eso depende mucho del producto que ustedes estén viendo, de la planta, ¿no? Que ustedes vayan a estudiar. La final le vamos a dar, por ejemplo, tiene que estar acá, nos dan un rango entre 0.3 y 0.6. Le vamos a dar 0.40 y el rango del pimiento 0.50 le vamos a dar, ya que es demasiado también. Entonces vamos a ir ahora
al factor de agotamiento. Esto de aquí es muy importante de cómo ustedes tendrían que validar el factor de agotamiento, ¿no? Entonces nosotros para esto, este cuadrito va a ser importante, así que vamos a tomarle un poco más de paciencia, a este punto. Ahora, dice que está en la página 187, ya lo se me mostró. De la página 187 nosotros tenemos entonces la gráfica de arriba. La inicial es la misma de la profundidad radicular. Ahora sería cómo hallar el medio y final. Depende mucho del mes de siembra. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer en diciembre. Entonces, si es en diciembre para la cebolla seca y el ají, entonces vemos cuántos días va a demorar la cosecha, ¿no? Para cuántos días va a demorar desde la siembra a la cosecha, son 150 días. De esos 150 días, entonces el medio va a ser más o menos en fines de enero, ¿no? Serían más o menos 3 meses, por ejemplo en enero. El aeto de enero va a ser más o menos, por ejemplo, 4.50 le colocamos, ¿sí? 4.45, 46 en febrero. Entonces, una vez ubicada entonces la precipitación de ese mes medio, nos toca colocar la profundidad radicular máxima para ese producto, que nosotros vamos a colocarle en 0.40, 0.4 en la P, las rectas celestes. Y entonces en la parte izquierda vemos el factor de agotamiento, que es más o menos 0.44, lo colocamos. Y la final vendría a ser de la misma manera, pero a los 150 días, que vendría a ser al mes contiguo, ¿no? Que vendría a ser un poco menor de lo que ya se ha tenido. Y luego colocamos 0.41 aproximadamente. Ok, lo mismo entonces para la ají páprica. Vamos a empezar de nuevo. 0.5 por la inicial, que es lo mismo. El medio va a ser dependiendo de los días de cosecha, que son 125, ¿no? Entonces va a ser más o menos por el mes de enero. Son 3 meses más o menos. Entonces buscamos 5.03, más o menos en este valor. Y ahora la profundidad radicular máxima, que es el de ají, es 0.50, lo habíamos colocado en la parte superior. Entonces ahí nos da un valor aproximado de 0.50 en la parte de izquierda del factor de agotamiento. Le colocamos 0.51 aproximadamente. Entonces ahora validamos para el final, que sería en febrero, un valor similar a este, y nos da un poco, a ver, sería 0.50 y más o menos al inicio sería 0.50 o 5 de eto, ¿no? Aproximadamente 5.1, más o menos por esos valores, ya que la eto va disminuyendo. Entonces nos da un valor de 0.50 aproximadamente. Ahora el factor de respuesta, que debería estar en la página 202 de lo que viene a ser el PDF, ¿no? De la FAO. Entonces el F promedio, nosotros lo que vamos a encontrar en la página 202 va a ser el F promedio en realidad, ¿sí? El F promedio total. Nosotros tenemos que encontrar el F1, F2, F3 y F4 y F5, a lo cual nosotros le vamos a dar cualquier valor con tal que dé el F promedio que nos bota la FAO. Por ejemplo, en ambos casos el F promedio, factor de respuesta promedio, va a ser 1.1. Entonces nosotros, aquí hay una fórmula, no se puede cambiar, entonces le damos diferentes valores, de que sea de menor a mayor, que el mayor esté en el centro y de luego vaya disminuyendo, de tal manera que nos bote, por ejemplo, eso, ¿no? El 1.1. Ahora a la altura de cultivo le vamos a dar, por ejemplo, lo pueden encontrar en la FAO, pero nosotros vamos a darle más o menos a la altura que crece una planta promedio en su región. Nosotros vamos a dar 0.18 y 0.50. No nos hemos guiado de la FAO porque esto es opcional en lo que viene a ser en el llenado de datos. Es opcional, ¿sí? Nosotros le damos unos valores aproximados de cómo nosotros lo vemos la planta que crece en las regiones que nosotros vamos a cultivar.
Bueno, ahora los datos que ya hayamos tendríamos que agregarlo al CropWatt. Y como tenemos dos cultivos, entonces tenemos que hacer este procedimiento 2 veces y guardar cada uno. Entonces, por ejemplo, primero vamos a tener que ordenar la pantalla para poder tan solo pasar los datos sin ningún inconveniente, para no estar cambiando de pantalla muchas veces. Entonces vamos a empezar con cebolla seca. Ok, entonces la parte inicial colocamos primero el nombre, vamos a colocarle cebolla. Ok, la fecha de inicio de cultivo es muy importante acá. Esto lo tienen que colocar. La cosecha en la parte derecha se va a hacer automáticamente una vez que ustedes pongan las etapas. Entonces primero vamos a colocar la programación, la cebolla, que va a ser el 01, el 1 de diciembre, 0112. A ver, empezamos 0112. Ya está. Listo. Entonces empezamos con los valores del coeficiente de cultivo, que viene a ser el KC. Entonces, como les había dicho, en la parte de inferior, la cosecha de 150 días se le va a agregar automáticamente la fecha una vez que se llenen las etapas, ¿no? Entonces primero empezamos con 0.15, el medio va a ser 0.95 y el final 0.65. Okay. Para las etapas, la inicial es 15, 25, 70 y 40. Dan clic en cualquier lado o ponen enter y automáticamente les bota el total que nosotros vimos, son 150, y automáticamente también les dice la fecha de cultivo, la fecha de cosecha. Entonces empezamos con la profundidad radicular, que la primera es 0.05 y la final es 0.40. Llenamos lo que viene a ser el factor de agotamiento. Entonces 0.05, 0.44 y 0.41. Casi ya llegando al final, tenemos el factor de respuesta 0.90, 1, 1.3 y 1.3 también, y 1. Bueno, el factor de respuesta listo. Ahora lo que viene a ser que esto es opcional, que es la altura de cultivo, le vamos a poner 0.18. Como les digo, es opcional. Una vez terminado esto, lo vamos a tener que guardar. Vamos a tener que guardarlo. Save. Como en una carpeta que ustedes ya hayan seleccionado. Tienen que tener diferentes carpetas para cada módulo, de ser necesario, para que no se pierdan los datos. Entonces el cultivo lo ponemos como cebolla y guardamos. Listo, cerramos y abrimos nuevamente el módulo de cultivo y ahora llenamos, pero para la ají páprica. En este caso tendríamos que guardarlo como páprica, por ejemplo, podemos verlo como páprica, y es el mismo procedimiento que hemos tenido anteriormente, siempre teniendo muy en cuenta la fecha de siembra, porque es muy importante. Los datos que ustedes lleguen a obtener van a ser necesarios para los siguientes módulos. Entonces llenamos, también llenamos lo que viene a ser el coeficiente de cultivo. En parte inicial 0.15, luego 0.95 y 0.80. A ver, no, estoy copiando la de cebolla. 0.15, aquí es 1 y aquí es 0.80. Listo. Ahora para el módulo de etapas, la parte de etapas, tenemos 30, 35, 40, 20, y aquí damos clic en cualquier lugar o también damos enter. Por ejemplo, voy a dar clic aquí y sale automáticamente los 125 días.
Listo, y también la cosecha. Nos sale también la fecha de cosecha. Ahora empezamos con la profundidad radicular, que es 0.05 y 0.50. Listo. Para lo que viene a ser el factor de agotamiento, tenemos 0.05, 0.51, 0.50. Ahora para factor de respuesta, 0.90, 1, 1.2, 1.3 y 1.1. Listo, esto es opcional, pero le vamos a colocar 0.50. Una vez hecho esto, tan solo tendríamos que guardar lo que ya hemos hecho aquí. Ponemos save, ya está en esta carpeta. Ponemos Paprika. A ver, vamos a poner Paprika y eso sería todo por este módulo. Ahora empezamos con el módulo suelo. Para este módulo vamos a utilizar, por ejemplo, va a ser necesario, bueno, ya hemos hecho estos módulos. Toca el módulo suelo, va a ser necesario que ustedes sepan el tipo de suelo que tiene el lugar en donde ustedes van a hacer su proyecto. En este caso, por ejemplo, en esta zona de estudio, esta zona de estudio de menos 16.36, vamos a buscarlo en Google Earth. Tan solo copiamos las coordenadas. Primero copiamos la latitud. Ok, control C. Pegamos aquí y con espacio nada más, sin necesidad de coma. Copiamos la longitud. Control C. Control V, buscar. Ustedes pueden validarse también de diferentes documentos. Nosotros, por tema de trabajo, también se hayan leído algunas tesis de proyectos en esta zona que ya tienen estudios, no se puede citar directamente. Entonces, pero también a ojo se puede ver que es una zona un poco árida, desértica, no se ve mucha vegetación, entonces nosotros vamos a elegir la opción de, por ejemplo, el silty clay, pero hay diferentes suelos, Aquí en la parte superior abrimos primero el soil water y, por ejemplo, hay varias opciones donde ustedes pueden ver el tipo de suelo. Nosotros hemos elegido el silty clay. Sí, hay porcentajes de arena en la parte, en el eje Y, que se puede modificar, y a grosso modo, tan solo los datos que ya bota el silty clay vamos a nosotros utilizarlo. Entonces, primero la humedad del suelo disponible, que vendría a ser 0.14 centímetros por centímetro. Estos datos que estamos hallándolo van a ser muy necesarios para llenar el cuadro que nos pide, que nos exige el cropware, Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos suelo, todos estos datos tenemos que llenarlos. Entonces nos piden, por ejemplo, los datos en unidades, que son en milímetros metro. Vamos a tener que modificar esas unidades, Por ejemplo, entonces la humedad del suelo disponible que nos pide, entonces sería de 0.14 centímetros por centímetros. Convertido a milímetros metro es de 140. Ahora, también nos pide la saturación hidráulica. Entonces también que vendría a ser, por ejemplo, en este caso 3.81, lo sacamos también del soil water, que es 3.81 convertido a milímetro día, es 91.44. La profundidad radicular máxima es lo que nosotros vamos a elegir entre 0.4 o 0.50. Vamos a elegir la máxima de 0.50, que va a ser para el cultivo. Entonces, ahí escogemos el máximo. Si tienen más cultivos, escogen el máximo, 0.50. Ahora, para el agotamiento inicial de humedad, viene a ser la diferencia entre la capacidad de campo menos el punto de marchitez.
Sí, tendría que ser, a ver, la capacidad de campo es 41.60 y tan solo lo restamos. Ya está la fórmula en el Excel. Como les digo, el Excel va a estar en la descripción del video. Entonces 13.80, pero en este módulo no nos deja llenar decimales, entonces lo vamos a tener que, todo vamos a tener que redondear, ¿sí? Vamos a tener que redondear. Primero, entonces, ahora vamos a ubicar de una manera para solo copiar los datos que hemos hallado. De nombre le vamos a poner Silty Clay, que significa limoso arenoso. Entonces el primer valor es de 140. Ese valor sí nos da un decimal, pero los siguientes, por ejemplo, 41. Si pongo 91.4 no me sale, ¿no? Entonces vamos a ponerle, podemos ponerle 92 o 91, lo vamos a dejar como 91. Aquí ya lo habíamos visto que es el mayor, entonces vendría a ser 0.50 metros, que vendría a ser a centímetros, 50 centímetros. Entonces ahora lo que ya hallamos, el agotamiento inicial de humedad vendría a ser 13. Le vamos a dar 14 porque es 13.80, entonces le damos 14 y automáticamente se llena el siguiente valor. Listo, lo guardamos el documento y ya estamos terminando, por así decirlo, casi ya los módulos. Lo vamos a guardar en suelo. Como les digo, tienen que tener una carpeta de cada módulo para que no lo pierdan. Ahora veamos el módulo de requerimiento de agua. Bueno, para este módulo entonces tenemos que, a ver, es el de aquí. Vamos a tener que abrir, ya que nos va a salir un error, tenemos que abrir todos los documentos anteriormente ya hechos, como muestra ahorita en el Excel. Por ejemplo, son dos productos que vamos a hacer también en el módulo de requerimiento de agua. Entonces vamos a abrir primero el módulo de clima. Tan solo abrimos Open. Ok, buscamos en donde lo hemos guardado el documento. Puede ser en ClimWatt o también en clima. Los dos son lo mismo porque los dos son sacados del ClimWatt. Entonces vamos al módulo de precipitación también. Abrimos precipitación, que para ambos productos de precipitación sería el mismo, ¿no? La precipitación sería el mismo, entonces por eso es que nos da un solo valor. Listo, ya está por el método de la FAO. Abrimos ahora lo que viene a ser el módulo de suelo. Para el módulo de suelo también para esto sería para cada uno, ¿no? Del módulo de cultivo, digo. Entonces primero vamos a hallar para la cebolla, ¿sí? Para la cebolla lo vamos a dejar a un lado porque este módulo vamos a tener que cambiarlo si es que vamos a estudiarlo, el ají páprica. Entonces para el módulo de suelo, el suelo sí es unos únicamente, entonces eso no vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces abrimos y vendría a ser esto. Ahora dejamos el módulo de cultivo a un lado, ya que vamos a tener que modificar, y si allí abrimos ahora el rack, entonces vemos que automáticamente se llena, ¿no? Ahora estos valores, ¿qué nos quiere tratar de decir, ¿no? Estos valores vamos a tener que exportarlo al Excel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sea con clic derecho, esos valores, por ejemplo, se ha copiado como una imagen, y ahora la tabla, tan solo clic derecho, copiar, y en la parte inferior el que tiene que ver con bastantes datos, si tan solo pegamos, por ejemplo aquí, si pegamos, y así de esa manera, ¿no? Yo ya lo he colocado de una manera más ordenada, ya con los marcos y coloreado de los puntos que no son un poco más necesarios entender, ¿no? Entonces, ahora bien, para este módulo, por ejemplo, ¿qué nos quiere dar a entender?
es el requerimiento de agua en cada mes, por ejemplo en las fechas. Por ejemplo en este caso ha habido un inconveniente, vamos a tener que cambiar, no sé por qué no se ha guardado la fecha de siembra. Vamos a cambiarlo, ya ahora sí está. Vamos a colocarle save para... ha habido un inconveniente acá. Listo, aquí no hay problema. A ver, abrimos de nuevo esto y ahora sí. Ahora sí nos indica los meses de diciembre, enero, ¿no? Porque anteriormente nos estaba indicando febrero, no se había modificado. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ahorita hemos cometido ese error que cualquiera lo puede cometer, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con respecto a esas fechas, ¿no? Entonces ahora sí coincide con lo que ya había obtenido anteriormente. Eso lo tuve que realizar anteriormente para poder explicarles, ¿no? Para poder también comparar. Por ejemplo, el requerimiento de riego viene a ser, por ejemplo, el número de días de riego va a ser la división entre la ETO y el requerimiento de riego. Van a ser 10, por ejemplo, va a ser 0 y el máximo valor va a ser 10. En el ají páprica encontramos, por ejemplo, para el ají páprica, a ver, tenemos que... lo guardamos esto porque se había guardado mal. Esto lo cerramos porque esto viene a ser de la cebolla. A ver, cerramos. Entonces cerramos lo que viene a ser cultivo para abrir nuevamente cultivo, pero en este caso, a ver, movemos esto, el suelo. Esto lo dejamos abierto porque no se puede modificar. Ahora abrimos el ají páprica. Abrimos, validamos la fecha de siembra. Y ahora vamos a lo que viene a ser el requerimiento de agua. Estos valores, al igual que la cebolla, también lo copian. Validamos que esté los meses de diciembre, por ejemplo, porque esa es la fecha que nosotros vamos a iniciar. Entonces, de la misma manera encontramos el número de días de riego, ¿no? El máximo, vamos a tener en cuenta el máximo. Ahora vamos al módulo de programación. Para este módulo, entonces, ya tenemos ahora el requerimiento de agua. Para el módulo de programación va a ser muy necesario esos datos de requerimiento de agua. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? Entonces, es de la siguiente manera. Ya tenemos abiertos los módulos de clima, de precipitación, de suelo. El módulo de cultivo vamos a cambiarlo. Vamos a iniciar, como siempre estamos iniciando, por la cebolla. A ver, este módulo siempre se mueve cuando lo abrimos. Iniciamos con la cebolla, ¿sí? Listo, validamos la fecha y ahora vamos, por ejemplo, eso es lo que ya hallamos, lo dejamos ahí abierto. Solo nos dejamos en la parte izquierda ya que vamos a tener que cerrarlo porque estamos hablando de la cebolla. Ahora, la programación. Estos datos que ustedes ven acá, hay muchos datos que ustedes pueden analizar. Nosotros, por el tema de tiempo, ya que el video se está haciendo un poco largo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por ejemplo, exportamos los datos, ¿sí? ¿Cómo lo exportamos? Con clic derecho, copiar, y en la parte inferior copiar con todo cabezal, ¿no? Por ejemplo, pegamos y ya. Esos son los días de riego, pero si ustedes se dan cuenta es cada día y un campesino no va a tener que regar cada día. Esta gráfica nos va a dar mucho que entender, por ejemplo, con respecto al esfuerzo que puede tener el cultivo a la hora que sea, que desde lo que viene a ser su siembra hasta su cosecha. Por ejemplo, aquí tenemos el AFA, que viene a ser el agotamiento, el agua fácilmente aprovechable, y lo que viene a ser el ADT, que es el agua total disponible, que es la flecha verde. Para el AFA podemos, el agotamiento, por ejemplo, del cultivo puede superarlo, si no habría inconvenientes, pero no puede superar el ADT. Entonces tenemos que nosotros, como ya les había dicho, el campesino no puede ir a hacer un riego día a día. Entonces nosotros vamos a tener, por eso el RAC, el estudio del RAC, vamos a hacerlo cada 10 días, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, cerramos la gráfica para analizar. Ponemos en lo que viene a ser opciones y aquí colocamos
en etapas. Dice por stage, etapas. Ya está dado automáticamente 10 días. Lo dejamos ahí nada más. Pero si es 12, es 13, ustedes lo cambian. Pero es 10 días para todo, entonces lo dejamos ahí. Ponemos OK. Listo. Una vez dado OK, copiamos la tabla. Por ejemplo, aquí lo voy a pegar para que ustedes vean cómo lo he hecho, ¿no? A ver, aquí falta espacio. Listo, ahí. Entonces, esto nos da a nosotros entender cuántos días, cada cuántos días se va a regar. Y vemos que el cultivo hace un esfuerzo al inicio y al final, ya que pasa lo que viene a ser sobrepasa la valla de lo que viene a ser el agua fácilmente aprovechable. Entonces, pero es un pequeño esfuerzo, ya que no sobrepasa el ADT, así que puede ser aceptable. Lo mismo para la ají páprica, ¿sí? Lo mismo para la ají páprica. Tendríamos que cerrar este módulo, cerrar el módulo rack y el módulo de cultivo. Abrimos de nuevo el módulo de cultivo, pero ahora para la ají páprica, el rack para la ají páprica se hace automáticamente. Y ahora la programación tenemos ahora ya para lo que viene a ser, por ejemplo, ya está dado, ya aquí se salva automáticamente, ya está por etapas. Por ejemplo, si les dan así de esta manera, nos da van a tener que cambiarlo. Por ejemplo, por etapas, ponen OK, lo copian y lo pegan como ya les había indicado anteriormente. Ahora, esto es muy importante, como les digo, para ver los periodos de riego, ¿no? También el ají tiene un poco de esfuerzo, pero solo al inicio nada más, ¿no? Es una planta que no necesita mucho caudal de riego, ¿no? Ahora el módulo patrón. Para el módulo patrón es lo más fácil que puede haber, ¿no? Aquí te indica, por ejemplo, depende mucho del terreno que tienes, qué porcentaje va a ser para cebolla, lo vas a utilizar para sembrar cebolla, y qué porcentaje lo vas a utilizar para la ají páprica. Cierro todos los módulos ya que no lo veo, no necesitan estar abiertos. Entonces aquí te dice que tienes que colocar el cultivo en realidad, ¿no? Ya está dado, el mío ya está abierto, entonces ya está abierto el archivo. Entonces tan solo lo abrimos, lo extraemos, no lo citamos. Ok, ahora aquí, por ejemplo, si ponemos 10, acá tiene que ser 90, ya que tiene que sumar un 100%. El 100% representa todo el área. Por ejemplo, aquí ya sobrepasa, ¿no? Entonces, representa el área de cultivo que tú vas a utilizar. Por ejemplo, nosotros vamos a colocar, ya puede ser de 10 hectáreas, 1 hectárea, 2 hectáreas, pero vamos a poner 50-50. Si es de 1 hectárea, va a ser media hectárea para cada uno. Si es de 2 hectáreas, representa a 1 hectárea para cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que validar tener muy en cuenta la fecha de siembra, ser 1 del 12 para cada uno, ¿sí? Y lo guardamos. Es muy importante este módulo para lo que viene a ser el módulo de sistema, que viene a ser el siguiente. Vamos a ponerlo patrón, lo vamos a guardar como patrón, guardar, y eso sería todo por el módulo de patrón. Ahora el módulo de sistema. En este módulo nosotros vamos a citar todo lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Y para que nos resulte el siguiente cuadro. Abrimos sistema y vemos que tenemos inconveniente. Entonces tenemos que citar lo necesario. Por ejemplo, el clima. Citamos, vamos a dejar esto aquí. Ya, citamos el clima. También lo que viene a ser la precipitación. Ok. Y ahora el suelo. Abrimos. Lo habíamos guardado como silty clay. Ahora abrimos
sistema y ya nos brinda lo que viene a ser los datos siguientes. Ahora, esto en la primera parte nos da un resumen total de todo, ¿no? Un requerimiento de agua para la cebolla y el ají páprica. Tenemos lo que viene a ser el área irrigada. Por ejemplo, ese requerimiento de agua está en Irak. Aquí y hay muchas más opciones. Tenemos el requerimiento de riego de área real. Estos puntos ustedes tendrían que analizarlos según el cultivo que ustedes estén estudiando, ¿no? Ahora, en la otra pestaña del Excel tenemos coeficientes de cultivo. Nosotros los coeficientes de cultivo lo hemos retirado del PDF, pero aquí también hay algunos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por ver este video. Espero que les haya hecho de mucha ayuda y gracias por todo. Nos vemos pronto.